Buenas tardes, doctora Carmita. Mi nombre es Génesis Xiomara Verachica, soy estudiante del quinto B de esta hermosa carrera de trabajo social. A continuación voy a hablar sobre el entorno de los grupos, en este caso identificándome con el grupo familiar, que lo conformamos 3 miembros. En este caso es mi mamá, mi hermano y yo. Somos quienes conformamos este grupo. Mi familia es muy pequeña, pertenezco a un grupo muy pequeño y pues a continuación voy a empezar redactando lo que es nuestro entorno de grupo, ¿no? Entonces, no se puede comprender bien si un grupo no se ha analizado el escenario donde se sitúa. Los grupos se sitúan siempre en un determinado entorno. No son antes abstractos que funcionan en el vacío. Los grupos tanto naturales como de laboratorios están ubicados en un entorno con el que mantienen relaciones recíprocas, de forma que son influidos por el ambiente, es decir, el medio en el que se rodea influye mucho. Yo tengo un claro ejemplo de todo ello, porque anteriormente con mi familia vivíamos en una casa donde estaban mis tíos. Es decir, era una casa, eh, a ver, prácticamente la casa de mi tío estaba adelante y la casa de nosotros estaba en la parte de atrás. Entonces, mi tío tenía una manera muy peculiar de criar a mis primos, a diferencia de la manera en que tenía mi mamá de criarnos a nosotros. Es decir, bueno, mi mamá y mi papá, porque en ese entonces mi papá aún estaba vivo. Es decir, de criar a mi hermano y a mí. Entonces mi mamá y mi papá todo el tiempo fueron muy estrictos y todo el tiempo nos enseñaban muchos buenos modales. Es decir, nosotros teníamos muchos valores, o sea, tenemos aún muchos valores, pero los modales eran muy importantes. Entonces sí creo que influye mucho el ambiente o el medio en el que nos desenvolvamos, puesto que en casa con mi mamá y mi papá teníamos de que cada vez que íbamos a la mesa podíamos hablar de temas que fueran solo agradables. No podíamos poner, mi mamá nos enseñaba mucho esto, de que no podíamos poner los codos encima de la mesa. Los codos siempre tenían que estar afuera. No se nos permitía cantar en la mesa. Simplemente nosotros lo que podíamos hacer en la mesa era comer y comer de una manera adecuada y tener una conversación amena. Nos corregían mucho si, por ejemplo, comíamos mal, si hacíamos algún ruido con la comida, si yo llegaba a poner mis codos sobre la mesa, porque eso era mortal. Mi mamá nos retaba horrible, mi papá también. No podíamos cantar. E incluso ellos, para evitar ese tipo de situaciones, no ponían música cuando nosotros comíamos, porque a veces mi papá se ponía a escuchar música. Y como está la música puesta y uno está comiendo, pues a veces empieza a tararear o a cantar un poco. Pero mi mamá, para evitar ese tipo de situaciones, prefería quitarnos la música. Sin embargo, cuando nosotros a veces íbamos a la casa de mi tío con mi hermano, que solamente era al frente, y subíamos porque mi tío justamente vivía en la parte de arriba, pero la parte de abajo solamente era su garaje. Cuando hacíamos eso, nos sentíamos como un poquito más libres y nosotros veíamos que nuestros primos comían como les daba la gana, podían cantar, podían tener los codos encima de la mesa, o sea, podían comer como les diera la gana y hacer todo lo que les diera la gana en la mesa. Entonces en ese momento yo me sentía como libre porque yo ya puedo cantar, o me sentía como rebelde. Y a veces eso sí es verdad, influye un poco, porque como estaba chiquita, y yo a veces decía, pero aquí puedo hacer eso. Entonces cuando yo quería como sentirme libre, por así decirlo, pues iba y comía donde mi tía. Y había ocasiones en las que yo llevaba mi comida a la casa de mi tía para poder hacer eso. Y a la final sé que no estuvo correcto porque después ya mi mamá me explicó y todo lo demás. Y como, o sea, sí influye también porque yo veía, o sea, yo hacía esas cosas con naturalidad en la casa de mi tío. Es decir, los malos modales, o sea, que mi mamá me dijo que esos eran malos modales, yo a veces los repetía en mi casa y en mi casa no se me los permitía. Entonces creo que el ambiente en el que uno se desenvuelve influye demasiado. Porque incluso por esa misma razón, porque mi mamá se estaba dando cuenta de que mis primos, mi familia, mis tíos más que todo, influían mucho en la manera en la que estábamos siendo criados mis hermanos y yo. Decidimos salir de allí. O sea, nosotros duramos como, a ver, yo ya estaba todavía chiquita, todavía estaba en la escuela. Ya en mi adolescencia, cuando yo empecé el colegio,
decidimos mudarnos de casa y nos fuimos a vivir totalmente aparte, ya en un lugar solos nosotros como familia y sin nadie más, y claro está, con las reglas que imponían mis padres. Y realmente lo agradezco mucho porque, o sea, sí es verdad, o sea, estuvo bastante bien, porque somos, o la calidad de personas que somos ahora, pues es mucho mejor. Yo siento que quizás si hubiéramos estado allá, hubiera sido distinto porque también me considero al menos a mí y a mi hermano como de una personalidad muy dócil. Entonces, no está bien. Bueno, continuando. Los miembros del grupo perciben su espacio físico y social y procesan la información recibida, que era justo lo que estaba pasando en mi caso con mi hermano. Entonces, nosotros procesábamos toda esa información, todo lo que nosotros veíamos y lo adaptábamos a nosotros y no estaba bien. Y esto afecta su funcionamiento personal y social. Claro está, que es como yo lo decía en este momento, que era cuando yo adoptaba ese comportamiento y lo llevaba a mi casa y lo llevaba al momento en el que comíamos y mi mamá nos daba una retada mundial, nos castigaba, o sea, eso era fatal. Pero bueno, ahora que todo eso pudo mejorar. Pero también estos miembros ejercen influencia sobre el que realizan intentos de controlarlo, ¿no? Como mi mamá, que lo intentó controlar y que la mejor manera de hacerlo era castigándonos, y ya en un caso más extremo prefirió que mejor nos mudáramos de allí para poder tener una mejor crianza y que ese otro grupo familiar no influyera ya en nosotros, sino simplemente ellos, es decir, mis padres, ¿no? Para analizar este entorno, nos apoyaremos en la identificación de los tres contextos definidos por Moreland, por Hawke y por Hines, a saber, el entorno físico, el entorno personal y el entorno social. Lieben y Moreland añaden a que esta división del entorno temporal, por este aspecto fue considerado por nosotros dentro del estudio del desarrollo grupal, ya que su contenido se ajusta más a esa temática. También tenemos el entorno físico de los grupos. Respecto al entorno físico, se han adoptado distintas perspectivas y se han analizado aspectos y dimensiones muy diferentes. Tradicionalmente se ha estudiado la influencia que tiene el medio físico en el comportamiento de las personas, dejando al margen cualquier otro tipo de análisis de carácter grupal. Así, Insalon, Bronshansky, Rivlin se interesaron por la influencia que podría tener el ambiente físico de las salas de los hospitales psiquiátricos en la conducta de los pacientes, en su recuperación, en su rehabilitación. Estos autores asumen que existen relaciones duraderas y consistentes entre el ambiente físico y la conducta de los individuos que ocupan un espacio determinado en los hospitales, lugares de trabajo, cárceles, universidades o escuelas. Eso sí tiene que ver mucho el entorno físico, porque dependiendo del entorno en el que estemos, también va nuestro comportamiento. Un claro ejemplo de ellos también son las aulas de clases, claro está. Nosotros cuando estamos en un salón de clases, tenemos que tenemos como reglas y parámetros que seguir. En este caso está el profesor, nosotros tenemos que estar sentados erguidos y prestando atención al profesor. No podemos estar, sentados mirando a otro lado, conversando con el compañero, o en el caso de familiar, ¿no? Con mi familia, que era como lo mencionaba anteriormente, al momento de comer, pues ya se nos imponía. En ese espacio nosotros tenemos que dedicarnos a comer, a que eso sea un momento ameno y totalmente agradable, sin faltarnos el respeto y sin malos modales. Entonces, eso influye mucho. El espacio grupal que toma una referencia al concepto de el espacio personal, que representa una zona cargada emocionalmente que rodea a una persona. Sommer lo compara con una burbuja o una aura que envuelve a nuestro cuerpo. Me gusta mucho la manera en la que él tiene como de poder interpretar esto, que es una área con límites invisibles que rodean el cuerpo de una persona en la que no se puede entrar ningún intruso. Por tanto, el espacio personal se desplaza
con su ocupante y no está ubicado en una zona geográfica determinada. Me parece una muy buena interpretación de decirlo, eso de una áurea o una burbuja, porque esto es demasiado personal, es como estar en el lugar en el que nos podemos sentir seguros. En el caso de nuestra familia, de mi familia, voy a hablar en este caso de mí, que mi espacio y mi burbuja, por así decirlo, es mi habitación. Yo en mi habitación me siento muy segura, me siento muy cómoda, es mi mundo. Yo mi habitación también la tengo que tener muy en orden porque es el lugar en el que paso la mayor parte del tiempo. Es un lugar muy privado, es muy único y no solamente puedo decirlo de mi habitación en lo personal, porque es por mi familia, ¿no? Yo que sé, paso la mayor parte de mi tiempo en mi habitación. Salgo cuando tengo que recibir clases porque mi escritorio lo tengo fuera, lo tengo en la sala. Salgo de mi habitación cuando tengo que comer o realizar algún otro tipo de actividad fuera, pero mi zona de confort y mi espacio, mi burbuja, como lo determina Sommer, es mi habitación. Exteriorizando un poco más, eh, también es mi casa, es decir, yo mi casa no permito que quizás entren muchas personas. Es muy rara la persona que yo deje entrar a mi casa porque también siento que mi casa es mi burbuja, también la siento muy personal y no sé, o sea, es como mi aura, como lo dice Sommer. Por eso me gusta mucho la manera en la que él tiene de interpretarlo, porque yo sí me siento, estoy como que muy de acuerdo con ello y hasta me identifico. En el caso de mi mamá también es su habitación y mi hermano más que todo también es su habitación. Y mi hermano también es de que él llega a casa, a veces ni come en el comedor, o come en la cocina o come en su habitación. Yo soy peor. Ahora que ya estoy más grandecita y que puedo tener un poco más de autonomía, sí como en mi habitación. Todos aquí en mi casa pasan trabajando, pasamos, me incluyo yo también. Entonces, qué sé yo, y también al momento de prepararme, como no está mi mamá es demasiado estricta, de que ella sí tenemos que comer en el comedor, yo sí preparo mis alimentos y me voy a mi cuarto porque, como dice Sommer, es mi burbuja y yo me siento bien allí y ese es mi espacio. Ya cuando está mi mamá, pues sí hay que salir, comer afuera y todos reunidos, que ya es otra cosa. También tenemos la territorialidad, que es otro aspecto a considerar al entorno físico. Casi todas las actividades de nuestras vidas tienen un referente territorial y es que al igual que los animales desarrollamos comportamientos territoriales, ocupamos con regularidad determinadas zonas geográficas por las que mostramos apego y que acabamos haciendo propias para defendernos ante la invasión de cualquier extraño, que es justamente lo que yo mencionaba anteriormente de mi casa. O sea, mi casa no me gusta traer a personas extrañas, incluso a mi hermano yo le prohíbo determinadamente que traiga a sus amigos o a alguien aquí a la casa. No me siento segura, no me siento bien si traen a alguien a la casa sin que antes me lo anticipen, no sé, es muy extraño. Entonces, incluso yo también, o sea, tengo dos amigos a quienes considero realmente mis amigos, que son las únicas personas que conocen mi casa, que conocen a mi mamá y que conocen incluso hasta mi habitación. Pero de allí es muy extraño que alguien venga y conozca mi casa. En ese sentido, sí soy muy territorial. Por eso también me identifico un poco con esto. Claro está que el comportamiento territorial de los seres humanos resulta considerablemente más complejo y diverso a la dimensión del control de determinados espacios que garantice el recursos alimentarios para la supervivencia de la especie. Propio también de la territorialidad del animal, hay que añadir las dimensiones cognitivas, culturales, por los que bien podemos hablar de territorios no especiales, que en eso son como las ideas. Por otro lado, el uso que las personas hacen del territorio, al igual que el espacio, supone la elaboración especializada de la cultura a la que pertenece. Como bien decía, en mi caso, como un territorio primario, yo tengo mi hogar, que es mi casa, es mi habitación, a la que, pues, como mencioné anteriormente, soy demasiado selectiva, es una burbuja, es un lugar en el que yo me siento muy segura y, o sea, me gusta estar allí y no permito, pues, que
cualquier persona invada. Y también no solamente en el plan de mis amigos con lo que hablo de la territorialidad o del espacio en el que yo me pueda sentir segura, sino también mi mamá. Este, yo sí permito que mi mamá entre a mi habitación, pero también suelo poner límites como mamá también los pone. O sea, también para entrar a la habitación de mi mamá siempre debemos golpear la puerta. Sin embargo, en la mía no se puede hacer eso, a menos que yo ponga seguro, pero esas son más bien las reglas que tenemos en nuestro hogar, y esa es la manera en la que mi entorno grupal puedo hacer referencia con mi familia, ¿no? Muchas gracias, doctora. Eh, Espero haber podido explicar muy bien lo de mi familia como grupo, y pues muchas gracias.